Aquí inicia Contigo Siempre, un espacio cívico y de que promueve la participación ciudadana y la rendición de cuentas, fiel a la responsabilidad social que nos caracteriza como medio de comunicación. Contigo siempre, contigo siempre, contigo siempre. En el mes de febrero de 2015 nace desde una cabina radial Contigo Siempre, un espacio de rendición de cuentas del trabajo legislativo y de territorio de un manabita, Carlos Berman Reina. Junto a un equipo humano comprometido, trabajando semana a semana, Contigo Siempre llegó a todos los cantones y parroquias de Manabí y varias provincias del Ecuador. Hoy, Contigo Siempre cumple 300 programas, 300 semanas desde territorio escuchando a los manabitas y ecuatorianos, que con sus ideas fortalecen la construcción de leyes y proyectos en beneficio del país. Contigo Siempre continúa. Gracias a ustedes. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, queridos oyentes, internautas y televidentes de este programa Contigo Siempre, que llega en esta ocasión cumpliendo su aniversario. Es un programa conmemorativo a las 300 semanas consecutivas, itinerantes, rindiendo cuentas y activando espacios de participación ciudadana a través de la red de medios aliados al desarrollo de Manabí y la Patria, como son Radio Contigo Siempre Online, contigosiempreradio.com, Radio La Voz de Manta, Radio La Voz del Sur en Jipijapa, Radio FB La Elegante de Bahía, Radio Huancavilca de Guayaquil, Radio Marejada de Manta, Radio Ovación de Machala, Radio Rumba Manabita, Radio Jama Visión, y en vivo y en directo por Televisión Manabita Canal 30 y en nuestras redes sociales @BermanEresTú y en Facebook @Carlos Berman Reina. Llegamos a ustedes cumpliendo un ciclo más en este ejercicio de la razón en el amplio concepto del criterio para dialogar y entendernos en la diversidad y alcanzar consensos a partir de esa unidad que necesita hoy más que nunca no solo nuestra provincia, nuestro país, sino el mundo entero. De esto que vivimos, que es la pandemia, no vamos a salir solos, y la articulación entre las naciones, la cooperación internacional va a ser una base fundamental para salir adelante. Y en ese debate público, en ese ejercicio de rendición de cuentas y de activación de espacios de participación ciudadana, Carlos Berman Reina es protagonista. Muy buenos días, Carlos. Buenos días, un saludo a toda la ciudadanía manabita, ecuatoriana, del mundo entero que nos sigue a través de su programa Contigo Siempre. Y como se decía, este es un programa especial porque cumplimos 300 semanas consecutivas de una permanente agenda territorial, de una permanente rendición de cuentas. Y hoy día lo hacemos con dos ilustres invitados que tienen que ver con la incidencia del Parlamento en Latinoamérica y el Caribe, como el doctor Jorge Pizarro, presidente del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, y del doctor Norman Quijano, vicepresidente del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, ambos representantes de su país, el doctor Pizarro, senador de la República de Chile, y Norman Quijano, en este momento vicepresidente del Parlamento de El Salvador. Bienvenidos ustedes. Como siempre, la ciudadanía es la que lleva a cabo su mejor criterio. Bienvenido, Jorge, un placer tenerte en este programa tan especial, no solo por el número, especial por la presencia de ustedes, y como siempre ha sido nuestra intención, hacer un programa pluralista, respetando los criterios, las opiniones, y sobre todo que sea el ciudadano, nuestros mandantes, el que tengan realmente la información de primera mano. Así que, bienvenido, Jorge. El Ecuador, el mundo entero te escucha. Muchas gracias, muy buenos días, Carlos, desde Santiago de Chile. Es un placer y un honor poder participar en este programa semanal. 300 semanas son muchas semanas, son varios años de trabajo consecutivo, de contacto con la ciudadanía y qué mejor que un medio de comunicación tan potente como la radio, la televisión. Ahora la tecnología nos permite tener este tipo de facilidades. Así como la pandemia nos ha complicado en otras cosas, nos ha ayudado a acercarnos vía telemática y por eso que muy contento de participar
en esta primera parte de tu programa. Creo que el tema más grande que nos aflige a todos a nivel mundial es cómo enfrentamos esta emergencia sanitaria, buscando generar protección a las personas, a las familias, pero también con un desafío que implica la activación de la economía para poder garantizar empleo a los ciudadanos. Hoy día el nivel de costo social que ha tenido esta pandemia en términos de desempleo ha sido gigantesco. En la mayoría de nuestras economías está sobre el 30%. Acá en Chile hemos perdido 2 millones de empleos. Recién en estos últimos 3 meses se han recuperado unos 500.000, de manera que el desafío que tenemos todavía es muy grande. Lo mismo sucede en el resto de nuestra América Latina y en el mundo entero. Y las economías sabemos que están con crecimientos negativos. Eso significa menores ingresos para los estados. Si hay menores ingresos, también hay menores recursos para poder apoyar lo que decía Norman antes de empezar este programa, y aprovecho de saludarlo de nuevo a todos. Norman decía, mira, el problema mayor aquí es que la economía es informal y la mayor parte de nuestros compatriotas trabajan informalmente y se les deja confinados, encerrados en sus viviendas, no tienen cómo generar ingresos. Y si no tienen cómo generar ingresos, bueno, entonces el Estado el que tiene que de alguna manera garantizar esa supervivencia. Y no todos los países, no todos los estados han estado en condiciones de poder entregar esas ayudas, y ahí es donde se nos empieza a generar este círculo vicioso. La gente sale para conseguir recursos, sale para conseguir alimentos, y eso es lo que hace que esta cadena de contagio cueste mucho controlarla. Pero Carlos, tú sabes, y Norman también, nosotros en el Parlamento Latinoamericano hemos estado trabajando sobre propuestas que de manera conjunta a todos los países nos permitan enfrentar este desafío, este drama. Primero, lo sanitario, garantizando que una vez que tengamos las vacunas, esas vacunas puedan llegar a toda la población y puedan llegar de manera gratuita, porque si no se va a producir una desigualdad mayor si hay que financiar las vacunas de manera individual. No todo el mundo va a tener los recursos para poder vacunarse. Y por otra parte, la distribución y operación de vacunar a toda una población también es un trabajo gigantesco que tienen que asumir los estados en su conjunto. Entonces se requiere mucha integración, se requiere una coordinación de los organismos multilaterales mucho más potente. De esto no salimos solos, ningún país sale solo, ningún gobierno sale solo, ninguna comunidad sale sola, ninguna persona sale sola. Tenemos que hacerlo en conjunto, y eso es lo que hoy día está priorizando nuestro trabajo. Así es, totalmente de acuerdo, Jorge, en ese contexto que tú planteas, el momento que vivimos, y hemos dicho nosotros, hay que hablar un antes y un después del 2020, y concordamos que nosotros hemos venido casi 9 meses hablando de 3 ejes: el sanidad, que tiene que ver con la salud; el económico, que tiene que ver con la producción, con la generación de plazas de empleo y trabajo. Acá en el Ecuador, alrededor de 5 millones de ecuatorianos viven de la informalidad, del día a día, del sector de la economía popular y solidaria. Y indudablemente el tema social, el costo social, que hay que hacer los cambios, hay que hacer todo dentro de la democracia que nosotros decimos. Le damos la bienvenida al doctor Norman Quijano, vicepresidente del Parlamento de El Salvador y vicepresidente del Parlatino. Bienvenido, Norma, un placer poder compartir contigo este espacio. El gusto es mío, Carlos, qué gusto saludarte. Jorge, un abrazo para ustedes, a ti, Carlos, allá en el Ecuador, y a Jorge allá en Chile. Pues yo estoy acá en San Salvador, la capital de la República, atento a tu invitación. Carlos, te felicitamos también por haber arribado ya a los 300 programas en esta bonita forma de trasladar las inquietudes, no solamente de otros ciudadanos del mundo, sino que también de tu nación, el Ecuador. Ciertamente, como ya lo ha apuntado Jorge, este es un problema que encontró al mundo entero, yo diría, pues no preparado. No quisiera decir desprevenido, pero no preparado. Desde que habíamos tenido la peste española ya por el 1914, que ocasionó una mortandad espantosa, que no hemos llegado, claro, bendito Dios, a esos niveles. Pero sí tenemos graves afectaciones en la economía, sobre todo de los países en vías de desarrollo. Le comentaba fuera de micrófono a Jorge que
quizás el 70%, como él muy bien apuntaba ahorita que lo retomaba, de nuestra población vive de la informalidad, y nosotros nos fuimos a un confinamiento allá por el mes de marzo. Justamente lo que reflejan los indicadores económicos es que el segundo trimestre de este año fue el más golpeador, diría yo, de la economía del país, porque el PIB de El Salvador, el 94% lo genera el consumo de los hogares salvadoreños, pero cuando la gente está confinada, pues no hay consumo, se detiene la producción, se frena la economía, y nos ha hecho caer a niveles jamás imaginables de endeudamiento con relación al PIB. Nosotros estamos llegando a un 94-95% de deuda con relación al PIB. Hay bastantes opiniones diversas, pero tenemos un crecimiento negativo, decrecimiento del PIB, es decir, estamos en una recesión tampoco vista en los años recientes. Podemos estar llegando a un -8, -10% de decrecimiento de la economía. Claro, nuestro país es pequeño, pero ya la Cámara de Comercio estima un promedio de 85,000, 90,000 puestos de trabajo perdidos. Cuando escucho a Jorge, pues escucho de hablar de 2 millones, pero vaya, nuestro país tiene una población de 6,5 millones de habitantes. Sí golpea muy fuerte la parte económica, y es importante que los gobiernos privilegien indudablemente la parte sanitaria, pero sin descuidar del todo la parte económica, porque también el hambre mata, Carlos, y eso lo sabemos todos. Así es. Sí, sí, perdón, Carlos. Sigue, Néstor, sí. Ya, más bien para complementar allí la idea, doctor Norman y doctor Pizarro, y entro con usted, doctor Quijano, para conversar esta idea que tiene que ver más allá de la respuesta inmediata que necesita la ciudadanía en función de una distribución de la vacuna. Porque, a ver, uno venía viviendo en círculos concéntricos, es decir, que en la cotidianidad nos extraviábamos y algunos de esos círculos se han roto. Y en esa inmediatez y en esa planificación que necesita replantearse los estados como tal, porque claro está, a todos nos ha puesto de rodillas la pandemia, en ese replanteo, esa replanificación de los estados, ¿cuáles son las claves que entienden los parlamentos latinoamericanos, o que deberían entender los parlamentos latinoamericanos, como una boya de salida hacia la solución estructural de nuestros problemas que han sido desnudados, por ejemplo, en el campo salud, en el campo educación y en la lucha contra la pobreza? Doctor Quijano. Bueno, mira, yo creo que ante una magnitud como esta pandemia, yo creo que lo fundamental es unir a todos los sectores de la nación, empezando por los sectores gubernamentales. Yo creo que en nuestro país esa ha sido una enorme falencia, de que hemos tenido una permanente confrontación. Yo acostumbro ver noticias internacionales y la veo en otros países, pero te lo digo, no creo que sea al nivel que hemos alcanzado nosotros. De hecho, ahorita no tenemos una ley que esté regulando el tema de la pandemia. El gobierno de la República ha estado manejando esta situación amparado en el Código de Salud, que sí da facultades, pero no las que se necesitan para un tema de esta naturaleza, y amparado también en la Ley de Protección Civil. Nos ha faltado eso, ¿verdad? Integrarnos, unirnos, apartar otro tipo de situaciones, de diferencias, y que el ciudadano vea que estamos todos contribuyendo con medidas, con acciones propositivas para resolver los problemas. Yo creo que esa ha sido la principal falencia. Nosotros hemos dado por lo menos un medio centenar, unos 50 decretos legislativos. Me atrevería a decirte que de esos 50 decretos legislativos, el 65-70%, si no más, han sido vetados. Han sido vetados por el presidente, y en su inmensa mayoría han sido superados esos vetos, y ha tenido que dirimirse la controversia en la Corte Suprema de Justicia, valga el tema, pues en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que en la inmensa mayoría de las ocasiones le ha dado la razón al Parlamento, a la Asamblea Legislativa, de lo que se ha legislado es constitucional.
Justamente en la última plenaria que tuvimos el jueves pasado, se superaron dos vetos que habían sido dados y que uno no lo puede entender. Nosotros habíamos dado, solo para explicarles algo sobre uno de esos vetos, habíamos legislado en el sentido de que aquellas personas mayores de 60 años con enfermedades crónicas debería de garantizarles que estuvieran en sus hogares y garantizarles la estabilidad laboral en un decreto transitorio por 6 meses. Pues fue vetado y tuvimos que superarlo también, porque realmente era una situación que es difícil. Me dicen que todavía no, ese está por superarse, pero cantidad de decretos que los hemos ido superando esos vetos precisamente porque hemos visto la necesidad de que existan regulaciones amparadas en una ley o un decreto especial emitido por la Asamblea. Bien, ahora, doctor Pizarro, la coyuntura latinoamericana es prácticamente parecida en los distintos países. Ustedes también tienen estos puntos de inflexión en la política, pero, y sobre todo quiero abordar con ustedes este detalle, ¿cómo damos ese salto de visión en la estructura del Estado, en una salud que precautela la ciencia, en una educación que sea universal, claro está, pero que también deje de ser una incubadora de desempleos, y en esta lucha contra la pobreza, en una redistribución de oportunidades que tire para arriba, no que nos mande a todos abajo? Mira, Néstor, yo creo que sin duda que el mundo va a cambiar y las relaciones en nuestras sociedades y los objetivos en nuestras sociedades van a cambiar sustancialmente. Y tiene que ver con lo que tú dices. Nosotros en el Parlamento Latinoamericano hemos trabajado mucho con CEPAL en materia de superación de la desigualdad, esa desigualdad abismante que existe en todos nuestros países. Algunos más, otros menos, pero el mayor desafío que teníamos antes de la pandemia era avanzar en disminuir la brecha de desigualdad que existe en nuestros países. Esa desigualdad es económica, esa desigualdad se da en el plano de la educación, se da en el plano del acceso de la ciudadanía a los servicios esenciales. Estamos hablando de salud, estamos hablando de todo lo que una familia diariamente necesita para tener una mejor calidad de vida. Y por supuesto, empleos y relaciones laborales que sean más equilibradas entre empleadores y trabajadores. Esa oportunidad que hoy día nos da esta pandemia de reestructurar un poco nuestros regímenes políticos, nuestras sociedades, vinculando de una manera más participativa al ciudadano en la toma de decisiones de cada uno de los países, es algo que puede ayudar mucho a avanzar en sociedades más democráticas. Te pongo un ejemplo. Nosotros, en general, lo que hemos dicho que los parlamentos, en una situación de emergencia como la que vivimos, tienen que jugar un rol fundamental en el control de los ejecutivos, en la fiscalización de la acción de los gobiernos. La mayoría de los países están con situaciones de excepción, con situaciones de emergencia, que le dan facultades omnímodas a los presidentes de la República. Tenemos regímenes presidenciales en que el presidente es el que tiene todo el poder. Entonces, el rol de control y de fiscalización de los parlamentos, de los congresos, respecto a la acción de los ejecutivos es fundamental, porque esa es la única garantía de que esos ejecutivos, las decisiones que tomen o implementen, vayan en beneficio de la ciudadanía, sean transparentes, sean informadas, cumplan con las normas y no se preste para abusos hacia las personas o para corrupción o enriquecimiento ilícito, como ha pasado en varios países a propósito de esta situación. El segundo tema tiene que ver con que la acción de los parlamentos tiene que ver con las prioridades que se establecen en los presupuestos de los países. O sea, hoy día nadie puede concebir un presupuesto para el próximo año que no vaya enfocado al fortalecimiento de la estructura sanitaria. Eso es evidente, porque la pandemia va a seguir. Entonces, es una oportunidad también para mejorar, y yo creo que en muchos países se han mejorado nuestros sistemas de respuesta sanitaria a una pandemia de este tipo. Otros recursos tienen que ir al tema de la reactivación, otros recursos tienen que ir al tema de subsidio al empleo, a la generación de empleo. Pero el tema de fondo lo planteaste tú recién. La mayoría de los recursos prioritariamente y por muchos años tiene que ir a mejorar cobertura y calidad de educación, porque en la medida en que formamos a las futuras generaciones en conocimiento, tienen mayor capacidad, los oficios,
tienen una calidad mejor de educación, los países van a progresar. Entonces tenemos que centrarnos en educación y también en lo que es el desarrollo de ciencia, innovación, tecnología, que es donde nuestros países hemos estado bien atrasados. Y en situaciones de emergencia, de pandemia como esta, en que se requiere tener capacidad de innovación, ahí echamos de menos el no haber invertido recursos en el capital humano. Creo que en la medida en que avanzamos en todas esas líneas, eso permite tener un sistema democrático que sea más representativo, que sea más participativo en la toma de decisiones y, por supuesto, que falta un elemento que yo lo dije al inicio. Si no trabajamos en integración, fortaleciendo la unidad en la toma de decisiones colectivas de los estados, vamos a ser países débiles. La Unión Europea puede encarar de manera conjunta el desafío de la pandemia, el desafío económico, el desafío social. ¿Por qué? Porque todos los países están haciendo lo mismo. En América Latina cada uno de nosotros trata de hacer lo que puede, en circunstancias que ya deberíamos tener una carta de navegación común para salir de la pandemia, primero con el tema sanitario y vacuna, que lo planteábamos muy bien todos, y después para poder enfrentar esta situación de crisis económica y social. Si no, la pobreza en nuestros países va a retroceder entre 9 y 10% de los cálculos que hay, y esa pobreza que nos costó recuperar muchísimos años, con demasiada rapidez, vuelve a caer sobre las familias más vulnerables en nuestros países. Bien, muchísimas gracias, doctor. Carlos Berman, quizás la pandemia es la descripción gráfica de lo que es la globalización, en donde una potencia económica mundial estornuda y a los demás nos da gripe. En ese sentido, ¿cómo reacciona Ecuador en materia de la institucionalidad y en este sentido el Parlamento? Sí, indudablemente el panorama económico es muy complejo. Escuchaba tanto a Norma como a Jorge hablar de el número de desempleados en el Ecuador para tomar referencia. De junio del 2019 al junio del 2020 hemos perdido alrededor de 1,5 millones de ecuatorianos el trabajo dentro de la formalidad. El tema económico es fundamental. Mientras el mundo entero hace un llamado a los entes financieros, a los multilaterales, llámate esos Fondo Monetario, Banco Mundial, organismos internacionales, a que busquen la manera de poder subsidiar, dar la mano, condonar deuda a países económicamente muy sensibles. En el Ecuador tenemos que buscar mecanismos desde el Parlamento mismo que ha dado muestra. Nosotros fuimos los primeros parlamentos en el mundo en podernos activar. Nosotros hemos llevado a cabo alrededor de 74 sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional. Hemos aprobado 16 leyes en esta pandemia. Ha sesionado alrededor de más de 700 sesiones en las diferentes comisiones. Por lo tanto, el trabajo que ha hecho el Parlamento ecuatoriano ha sido fundamental en buscar el mecanismo. Hemos dado inclusive soluciones institucionales como la posibilidad de que el Estado ecuatoriano le pida un sobregiro al Banco Central para poder reactivar, para poder ir a la reactivación económica, porque estamos conscientes. Por eso nosotros hemos hablado siempre de esos 3 ejes que son fundamentales para el desarrollo del país. Estamos de acuerdo. Hoy que nos obligan a confinarnos, hoy día que nos obligan a utilizar estos medios tecnológicos que nos permiten unir efectivamente, que para el caso nuestro nos permite ser inclusive mucho más efectivo, mucho más práctico. Pero tendemos a apuntar a lo que se hablaba, la educación. La educación, que hay que darle todo el soporte técnico para que la niñez, nuestros jóvenes puedan tener todas las herramientas necesarias para avanzar dentro de la educación. Y por eso nosotros creemos que es importante el trabajo. Y más allá del trabajo individual, comparto, y el segundo eje de este programa es ir al trabajo que tiene que ser y la proyección del parlatino, en función de unirnos, tal vez por la complejidad y por el número de miembros que somos. Creo que es la oportunidad, Jorge y Norma, que nos lleva a hacer un trabajo colectivo. Es decir, el Parlamento latinoamericano y caribeño tiene que dar hoy en día, y creo que esa es la visión que se tiene desde el punto de vista de Jorge Pizarro como su presidente y todo el comité ejecutivo y todas las instancias, que es de buscar un trabajo colectivo, un mensaje de unidad, un mensaje de decir, señores, aquí estamos para poder salir. Y este es el trabajo que quiere entregar el Parlamento a los gobiernos,
a los estados para permitir buscar esa unidad y dar soluciones, porque solo no salimos. Y un ejemplo es lo que se mencionó aquí, la vacuna. ¿Cómo vamos a adquirirla? Habrán países que pueden, otros países que no pueden. ¿Cómo va a ser? Y yo creo que es el momento de unirnos para plantear un tema coyuntural que nos permita en esa línea ir. Sabemos de los compromisos que tenía Jorge Pizarro y así lo hemos aceptado. Y queremos abordar este segundo eje y a su vez también, Jorge, darte el agradecimiento por habernos acompañado. El rol del parlatino en forma colectiva para el próximo año 2021. Muchas gracias, Carlos. Efectivamente, yo le pido disculpas, pero le dije a Carlos, tengo un compromiso ineludible a las 11 y tengo que desplazarme. En la política interna también en Chile es parte de mi responsabilidad, así que... Pero es cierto, nosotros en el Parlamento Latinoamericano, todo el trabajo que hemos estado haciendo durante este tiempo, en las comisiones, en las reuniones de mesa, de junta, en el trabajo conjunto con el Parlamento Europeo, con el Parlamento Africano, con la Unión Interparlamentaria Mundial, está enfocado a definir políticas unitarias que, como les decía recién, nos permitan avanzar en mayor fortalecimiento de las instancias internacionales de decisión. O sea, no es posible que la CELAC, que es nuestra instancia de coordinación de los ejecutivos de América Latina y el Caribe, no esté funcionando. Recién México está retomando la posibilidad de tener reuniones. Eso es fundamental porque ahí los jefes de Estado pueden definir políticas prácticas de cómo enfrentar, por ejemplo, el tema de la vacunación. Esa CELAC, a su vez, tiene compromiso y coordinada con la comunidad europea. Los parlamentarios europeos tienen un compromiso con nosotros de apoyarnos y trabajar en conjunto en la implementación del tema de la vacuna. No solo en la producción o en la distribución, sino que en la vacunación de las personas. Porque no queremos que esto se transforme en una guerra económica o en el monopolio de aquellos laboratorios que lograron investigar y crear la vacuna y después se transforme en un privilegio para solo aquellos que tienen recursos. Lo segundo es que, le voy a poner un ejemplo práctico a propósito del tema de la educación. Estamos empeñados en el Parlamento Latinoamericano que el acceso a la Internet en todos nuestros países sea un servicio público. ¿Cuál es la diferencia con que sucede hoy día? En que la mayoría de los operadores de Internet permiten el acceso a Internet solamente en aquellas zonas donde les es rentable, o sea, donde tienen ganancia económica, pero no llegan a los sectores donde no es rentable, o sectores más vulnerables, o sectores más aislados. ¿Qué efecto práctico es el que genera en el plano de la educación? Que hoy día los millones de niños que se están educando vía telemática, los que tienen acceso a Internet tienen mejor calidad, los que no tienen acceso a Internet no tienen ninguna posibilidad. O sea, estamos ahondando la brecha. Y ahí entonces se requiere políticas comunes a nivel de coordinación de Estado, pero también de coordinación internacional, porque el Internet hoy día es imprescindible. Y por lo tanto, los operadores, cuando se les entrega las concesiones, deben entender que tienen que hacer inversión social también para garantizar cobertura a todos. Eso lo planteo en el plano de la educación, pero en el plano económico es fundamental, en el plano social es fundamental, en el tema de la salud es fundamental, en todos los aspectos de la vida. Ahí tenemos un segundo tema. Lo tercero es lo que les decía yo, en el fortalecimiento de los congresos en la labor de fiscalización y de control de los ejecutivos. El poder de los regímenes presidenciales en América Latina es demasiado grande. Los presidentes son los que tienen las iniciativas en materia económica, y está bien que sea así, porque el que administra es el que tiene que decidir cómo se administran esos recursos. Pero los congresos tienen que fiscalizar y tienen que controlar. Y también ahí, en materia de transparencia y de información a la ciudadanía, hay que jugar un papel mucho más prioritario. En eso tiene que haber mucha colaboración. El otro elemento, y para terminar, es que estamos trabajando coordinadamente con la FAO en fortalecer y garantizar lo que son las cadenas de suministro alimenticio, es decir, darle seguridad alimentaria a nuestra gente. Hoy día tenemos una seria dificultad con la distribución y el acceso de la población a los alimentos. Producción alimenticia hay, producción de alimentos sobra. El problema es que muchas veces por las restricciones que ponemos en nuestros propios países, esas restricciones impiden que los suministros o las cadenas alimenticias no sean lo suficientemente eficientes para que lleguen a todos. Y eso nos sucede
porque hay problemas entre algunos países, porque hay problemas al interior de los países, porque los conflictos sociales o las diferencias económicas muchas veces son las que priman y no este objetivo más de orden humanitario y social. Ahí tenemos otra área. Y por último, nosotros estamos empeñados, Carlos y Norman, con el Banco Interamericano de Desarrollo, en un programa de fortalecimiento a la acción de los congresos en estas vejes por el fortalecimiento de la acción telemática, de la digitalización de nuestra acción política y social. Eso es fundamental. Y ahí los congresos nos hemos tenido que ir adaptando al funcionamiento. Carlos decía, en Ecuador el Congreso ha colaborado, en Salvador también. Nosotros en Chile, en todos lados, el Congreso ha estado jugando su papel, pero no siempre con la comprensión de los ejecutivos, y lo que es lamentable también, a veces llegamos tarde con las decisiones nuestras porque nuestros procesos de decisiones también son más lentos. Y ahí tenemos que modernizarnos y trabajar de mucho mejor manera. Carlito y Norman y don Néstor, les doy mil gracias por haber participado con ustedes y les pido disculpas por tener que retirarme ahora, como le había dicho. Ha sido un placer. Y Carlos, que sean 200 programas más los que siga haciendo. Doctor Pizarro, quería hacerle una reflexión final suya, quería pedirle, en función de, ¿hay legisladores que en su país hayan hecho este tipo de actividades de rendición de cuentas permanentes? Nosotros todos tenemos programas de comunicación, fundamentalmente radio, a través de las redes. Tenemos obligación de hacer rendición de cuentas al menos una vez al año. A mí me parece que esta experiencia que tiene Carlos y usted es muy rica, es muy buena. Yo la voy a socializar porque es cierto que tenemos comunicación permanente con nuestros electores a través de los medios, por supuesto, pero lo que no tenemos es esta venida de vuelta que hacen ustedes, de recibir las opiniones de los ciudadanos y después procesarlas en las distintas iniciativas que uno puede ver en las asambleas. Eso normalmente lo hacemos o en el contacto personal o en las redes o porque nos llega directamente opinión informada, pero me parece una experiencia extraordinaria lo que están haciendo. Una cosa, Jorge, antes que te despida, solamente como reflexión. Primero, nosotros presentamos un proyecto de ley donde obliga a las operadoras de servicio de conectividad en toda la extensión de la palabra a que tengan la obligación de dotar de servicio a toda la ruralidad del Ecuador y especialmente al sector fronterizo. Esa es una ley que fue propuesta nuestra y que está ya para segundo debate. Y la segunda, un programa hicimos desde el Parlatino. Nosotros, un programa de esos 300 fue un programa que lo sacamos desde el Parlatino. Solamente eso quería como reflexión y como información, y agradecerte, Jorge, por tu presencia en este programa 300, y qué mejor hacerlo desde la posición tuya como presidente del Parlamento Latinoamericano y Caribeño. Muchas gracias, como siempre, a nuestra amistad y nuestro siempre apoyo a sus acciones, Jorge. Muchas gracias, Carlos. Norman, en enero vamos a tener junta directiva, así que ahí nos vamos a ver también con todo. Néstor y a todo el equipo, muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Jorge. Un abrazo. Gracias, doctor Quijano. Vamos con usted en la siguiente reflexión. ¿Cómo hacemos de que las clases políticas, tanto los que hacen en este momento gobierno y que toman decisiones, trasciendan de esas microvisiones y generen esta madurez que necesitan los estados para superar estas crisis? Bien, con mucho gusto, Néstor. Si me permites hacer unas breves acotaciones sobre el segmento anterior donde se expresaba Jorge. Mira, la CEPAL ciertamente, y es muy oportuno, diría yo, porque estamos cerrando un ejercicio fiscal, el 2020 está agonizando, y yo creo que todos los parlamentos en el mundo están discutiendo los proyectos de presupuesto que han sido enviados a los parlamentos, ¿no? Es cierto, la CEPAL ha recomendado invertir más para tener un boom en la economía en todos los países, sin aumentar la inversión en salud y fundamentalmente en educación. De hecho, el proyecto de presupuesto que hemos recibido de parte del Ejecutivo trae una inversión importante para llegar del 3.3 al 5% de inversión en educación con relación al PIB. El problema que vemos nosotros es que no es un presupuesto ajustado a la realidad del país.
Es un presupuesto que a nuestro juicio no contempla mayores medidas de austeridad, porque es importante invertir en esos temas, pero también la austeridad no la vemos, sobre todo en una profunda recesión como la que vivimos. Ahora, en el tema que mencionaban de las clases, de la telemática y todo eso, solo para manera de información, en El Salvador solamente 200 centros educativos de educación media tienen y educación primaria tienen acceso a Internet, 260 de un promedio de ahí por 1.200 centros educativos. Es decir, se aumenta la brecha, que es lo que hablaba Jorge, porque si bien es cierto, los estudiantes no están asistiendo a los centros educativos y se les está dando pues en forma virtual las clases, está dejando en rezago a importantes, sobre todo la población más humilde, más pobre, más vulnerable, como ya te apuntaba, que no tiene acceso a Internet. Ahora, pues sí, las clases políticas, retomando lo que tú me consultabas, las clases políticas hoy más que nunca tenemos una enorme responsabilidad. Es decir, buscar concertación, buscar acercamientos, buscar aquel diálogo, pero diálogo que rinda un producto, que sea efectivo, un diálogo productivo, no un diálogo cansón que no te conduce a nada, nada más a más polarización. Ese es un deber que tenemos los actores políticos. El ciudadano en esta profunda crisis lo que espera es ver a sus autoridades trabajando de la mano, buscando los grandes consensos que se necesitan para enfrentar gravísimos problemas como este. Esa ha sido una enorme falencia que nosotros hemos tenido en El Salvador, debo de confesarlo, es una realidad. El gobernante actual en nuestro país, pues, ha sido demasiado autoritario, y por eso te hablaba de la cantidad de vetos. Ha dado muestras peligrosas de descarrilar nuestra democracia cuando se tomó el Congreso de la República con el ejército el pasado 9 de febrero, y esas cosas pues nos han dejado una marca indeleble que ha hecho que la mayoría de actores políticos que estamos en la oposición busquemos la forma de contrarrestar ese autoritarismo. Cierto, los gobernantes tienen que tener, como te diría, ahí coincido con usted en función de la autonomía, no libertinaje. Así es decir, el gobernante tiene que tener dentro de lo que es el marco de la ley, como muy bien se dice, los funcionarios públicos no tenemos más recursos que los que nos franquean las leyes del país, pero cuando te estás saltando las leyes a la torera, como dicen los españoles, cuando la Constitución la violentas permanentemente, cuando todo el ordenamiento legal de un país está siendo atropellado permanentemente, entonces entras en una conflictividad que te erosiona las posibilidades de alcanzar grandes acuerdos y entras en una dinámica autodestructiva, que es lo que menos le conviene a nuestras naciones en la actual coyuntura. Yo espero que las cosas, ojalá, aunque los signos no son muy alentadores, yo esperaría que en un futuro inmediato pudiéramos tomar conciencia, tal vez la llegada de la Navidad, el nacimiento, el aniversario del nacimiento del niño Jesús, nos pueda hacer reflexionar y enfrentar el siguiente ejercicio fiscal con mayores niveles de responsabilidad. Bien. Carlos Berman, su reflexión a partir de lo conversado. Sí, indudablemente nosotros creemos que hay que trabajar mucho en profundizar el trabajo de los parlamentos en el mundo, y más aún a nosotros que nos agrupa el Parlatino en función de presentar un rol particular. En el caso nuestro, en el país, como las elecciones de este año que viene, 2021, hay cambio de gobierno, la Constitución es clara, el gobierno saliente trabaja con un presupuesto prorrogado y el gobierno entrante tiene plazo hasta los primeros meses de ejercicio del poder enviar de manera especial el presupuesto de ellos que tienen para culminar el periodo que les toca. Estamos en esa planificación y corresponde este año en ese sentido.
Si bien es cierto, este gobierno que está feneciendo, a pesar que constitucionalmente se prevé un porcentaje del presupuesto en relación al PIB para salud y educación, este gobierno en los 2 últimos años ha decrecido el presupuesto en salud, a pesar de lo que estamos viviendo nosotros en este momento. Por eso, para nosotros es importante, desde la óptica del Parlamento, impulsar todo lo que significa generar condiciones para poder paliar el momento crítico que vive el país en materia, como hemos dicho, de salud y sobre todo en la reactivación económica. El gobierno ha anunciado varios proyectos de reactivación económica, pero no hay ninguno efectivo. Es más, estamos esperando un posible desembolso del Fondo Monetario Internacional para poder cumplir las obligaciones que siempre hay en el mes de diciembre: pago a proveedores, pago de sueldo, la bonificación extra que se estila en el Ecuador, pagar un 13º sueldo para todo el sector público como privado. En esa línea, nosotros queremos seguir implementando las condiciones necesarias que permite el país. Indudablemente, el trabajo de los parlamentos tiene que ser en esa línea, en ese sentido, de seguir aportando, apoyando al desarrollo y sobre todas las cosas, a generar estabilidad política. El rol de los parlamentos es legislar y fiscalizar, y en esa línea nosotros vamos a estar siempre trabajando en beneficio del país. Creemos nosotros que es oportuno, que es importante el aporte que se pueda dar, y nosotros hemos dado muestra. Por eso nuestra demostración que le explicaba hace un momento, si bien es cierto, como volviendo al tema que hablamos, está establecido como norma constitucional que el 4% del presupuesto general del Estado en relación al PIB es dedicado a la salud y el 6% es para educación, y constitucionalmente anualmente el 0,5% anual se va incrementando, pero no se lo ha cumplido, y de manera particular este gobierno no lo ha cumplido. Pero nosotros siempre seremos positivos y buscamos el mecanismo que permita ir en defensa de los intereses del país. En ese sentido, creo que es oportuno seguir aportando con leyes, y lo hemos dado nosotros muestra desde el Parlamento ecuatoriano. Bien, muy bien. Doctor Quijano, lastimosamente el tiempo se nos ha agotado en función de este diálogo que veníamos sosteniendo, y quiero su reflexión final, 2 reflexiones finales. La primera, como vicepresidente del Parlatino, ¿cuál va a ser el desafío de América Latina en este nuevo orden mundial posterior a la pandemia? Y segundo, ¿hay ejercicios de participación ciudadana parecidos a este, de rendición de cuentas, parecidos a este como el que desarrolla Carlos Berman en Ecuador, en su país? Bueno, el primer desafío creo yo que sería hacer hasta lo imposible por volver a la normalidad. Es decir, las sociedades, si siguen confinadas, si seguimos con este problema de la pandemia, si la vacuna no llega en su momento oportuno, se va a ir profundizando la brecha fiscal en todos los países, y hablo de todos los países a nivel mundial, porque la crisis es mundial. Eso para mí es importantísimo. Ahora, es decir, 2 desafíos, la parte de salud y la parte económica. Los gobiernos tienen que dar medidas de austeridad, reducir gastos de publicidad, esas caravanas siguiendo a los funcionarios públicos de vehículos blindados. Los gobiernos tienen que dar verdaderas muestras de que quieren reducir el gasto innecesario. En nuestro país, siendo un país pobre, casi tenemos $32 millones para lo que es la Oficina de Inteligencia del Estado, que son prácticamente $2 y pico de millones mensuales, que lo consideramos un gasto excesivo dadas las condiciones muy propias que tenemos. Ahora, mecanismos de rendición de cuentas sí los existen en nuestro país. Para inscribirte como candidato a diputado tienes que presentar tu declaración, pero eso aquí los legisladores somos electos para 3 años.
y tienes que presentar tu declaración de probidad. ¿Cuál es tu patrimonio en el momento cuando tú entras a un cargo público y ya están claramente establecidos en la ley de probidad qué cargos son los que tienen que presentar la declaración patrimonial? Yo tengo estos inmuebles, estas cuentas, etcétera, etcétera. Ahora, no pero más, doctor, no más allá. ¿Sí? Sí, doctor, mi consulta, más allá del marco normativo institucional de cada estado, por iniciativa propia de los legisladores, ¿usted conoce en Latinoamérica algo parecido a esto? De dar declaración de probidad. No, me refiero a este ejercicio permanente de rendición de cuentas y de participación ciudadana. Sí, yo creo que eso es importantísimo. La participación ciudadana hay que promoverla. Por decirte, los consejos municipales en mi país tienen los cabildos abiertos, donde el ciudadano participa y dice cuáles son los proyectos. El alcalde o el consejo municipal les dice, disponemos de tantos recursos, ¿qué proyectos quieren ustedes? Es decir, la participación ciudadana es importantísima. Hay que involucrar al ciudadano en la toma de decisiones, y eso yo lo he visto, puedo decirte, no solamente a nivel de América Latina, sino que a nivel mundial. Es algo muy positivo porque fortalece la democracia, hace que el ciudadano se sienta partícipe en la toma de decisiones, y eso indudablemente solo puede traer beneficios. Bien, doctor Quijano, agradecerle infinitamente su participación en este programa de aniversario. Muchísimas gracias, Néstor. Carlos, me ha dado mucho gusto volverte a ver. Les envío un fuerte abrazo hasta el Ecuador, con la esperanza que pronto nos podamos ver, pues entiendo que en enero, en una reunión ya del Parlamento Latinoamericano. Abrazo para todos. Muchas gracias Norma, por tu presencia, por tu amistad y tus aportes que ha dado a este programa que tiene como característica el poder rendir cuenta a todos nuestros conciudadanos. Muchas gracias, un abrazo. De igual manera, que Dios siga bendiciendo a toda la República de El Salvador, como a Chile, como a toda Latinoamérica y al Caribe, al mundo entero. Muchas gracias, Norma. Muchas gracias. Buenos días. Bien, 8:47 de la mañana, y vamos a hacer aquí una digresión en el programa para abordar ya la temática de el concepto de Contigo Siempre. Y para eso quiero primero que desde Estudio Central nos envíen a un saludo que nos envían de los tantos que hemos hecho circular en redes sociales en función de la temática del programa. Estudio Central. Un saludo muy afectuoso a don Carlos Berman y mis sinceras felicitaciones por el número 300 de su programa Contigo Siempre. Mi reconocimiento por un programa tan abierto a las inquietudes de la ciudadanía, tan cercano al interés de la población y un buen ejemplo de esa relación que tiene que haber entre un hombre dedicado al servicio público con el pueblo. Yo mismo he participado en alguna ocasión en ese programa y pude ver la sencillez, la relación sencilla, directa con las personas. Renuevo mis felicitaciones con los deseos de que sea cada vez de mayor servicio. Bien, Carlos Berman, converso con usted ahora en función de lo que representa Contigo Siempre en la historia política y democrática ecuatoriana, porque este termina siendo un ejercicio de amplitud, de diversidad, de diálogo, de una demostración de empatía más allá del populismo. Sí, el concepto que tuvimos al crear esta iniciativa ciudadana de una permanente rendición de cuentas fue justamente el mantener ese acercamiento con nuestros conciudadanos, con nuestros mandantes, el buscar que haya siempre esa relación entre los actores, los sectores y quienes los representan, para obtener esa retroalimentación. Y lo que hemos hecho. Por este programa han pasado, en esencia, desde vicepresidente de la República, presidentes de la Asamblea, ministros de Estado, prefectos de diferentes provincias, alcaldes, presidentes de gobiernos parroquiales, representantes de organismos seccionales, representantes del sector productivo privado, del sector financiero público y privado, del ciudadano, de los representantes de los diferentes sectores.
Y este programa también abrió los espacios para que el sector de la economía popular solidaria, que lo hemos dicho, de cada 10 ecuatorianos, 6, 7 se ve reflejado en ese sector, para que nuestros valores culturales, artísticos, también les permita hacer una vitrina, y aquí han podido estar presentes y en el territorio diferentes manifestaciones culturales, artísticas. Y eso a nosotros nos llena de mucha satisfacción, lo que hemos buscado. Y dentro de la pluralidad en este hermoso país que vivimos, que nos permiten respetar los criterios, las opiniones, las posiciones ideológicas y de conceptos. En ese mismo criterio han pasado de todos los sectores para expresar. Y desde luego los compañeros asambleístas, creo que paradójicamente este es el programa de los asambleístas, por lo menos creemos de que más del 30% del Parlamento ecuatoriano ha pasado por este programa para escuchar sus opiniones, sus criterios en las diferentes leyes que se hacen, pero en esencia el ciudadano también ha tenido una activa participación. Y usted le conta, Néstor, que con usted nacimos en este programa y con usted estamos hasta ahora siguiendo trabajando, y ojalá Dios nos dé fuerza, nos dé vida para estar hasta cuando culminemos nuestro mandato democrático, cívico que nos entregó, y para nosotros con mucho honor representarlo a nuestra provincia y el país, de poder llevar, y también llevando un mensaje de unidad. Hemos visitado 11 provincias del Ecuador, donde hemos tenido también una participación activa. Agradecerle a los medios de comunicación que realmente han sido nuestro mayor colaborador de esas radios, esos medios de comunicación que nos han venido aportando, apoyando de una manera cívica, democrática, el poder trasladar estas inquietudes a todo el Ecuador y al mundo entero que nos sigue a través de Contigo Siempre. Recordemos que cuando estábamos en el inicio de esta pandemia, tuvimos la oportunidad de escuchar a más de 8 manavitas y ecuatorianos de diferentes partes del mundo, de Corea, de Estados Unidos, de España, de Italia, la incidencia que estaba en el COVID, como una forma también de escuchar de ellos sus criterios, sus opiniones, y para hacernos la reflexión a nosotros. Y desde luego no puede estar alejado la expresión pastoral, la expresión religiosa. Nosotros somos muy devotos. Y mire qué coincidencia hoy día que Manabí celebra el día de nuestra matrona, de la Virgen María, en la vocación de la Virgen de Monserrate, justo 21 de noviembre, coincidencia. Para nosotros es muy importante, y a pesar que nunca lo hemos hecho, también hoy día cumple años una querida sobrina, como es mi sobrina Ruth. Felicitaciones para ella también. Queríamos también de alguna manera tener esta reflexión de aporte ciudadano, de aporte de buscar, y reitero, ese fin que era mantener ese vínculo entre la ciudadanía y nosotros. Sí, y en ese pleno ejercicio de acercamiento con la ciudadanía, de tratar de construir leyes conciliando los sueños y los insomnios de la población, quizás, ¿cuál sería el desafío siguiente a partir de este programa 300? Bueno, mantener primero el mismo mensaje de unidad, mantener el mismo criterio, darle una pluralidad al programa, por lo más que nosotros podamos tener nuestra posición ideológica, política. Eso es un tema muy personal que hay que respetarlo, como hemos respetado a todos. Pero este programa de alguna manera ha traspasado las barreras, no solamente de la provincia, no solamente del país, ha traspasado los conceptos, los criterios, y seguir en esa misma lógica y seguir mayor reto, porque no solamente es decir llegamos a los 300, es el compromiso
que tenemos con la ciudadanía de ir mejorando cada día más, así como lo hemos hecho cuando tuvimos la suerte de ser miembro del Consejo de Administración Legislativa en calidad de vocal del 2015 al 2017. Posteriormente, cuando tuvimos el altísimo honor de ser vicepresidente de la Asamblea Nacional en el periodo 2017-2019, asumimos esos retos pensando en nuestros conciudadanos, pensando en la responsabilidad y el compromiso de ser cada día mejor. Y esa es, en esencia, ir mejorando, ir cada día asumiendo con mayor reto y con mayor responsabilidad. Y lo hemos dicho, es desde cualquier lugar que podamos estar, vamos siempre a mantener esa misma criterio, esos mismos compromisos de escuchar, de reflexionar y de cumplir lo que la gente nos dice. Esos mismos proyectos que nacimos, Néstor, que fue el de visitar todas las unidades educativas como una idea, un proyecto, una provincia, una idea porque creemos que toda la juventud, y qué gusto nos da cuando nos encontramos hoy día con muchos, en algunos casos ya profesionales, en el otro caso ya llegando a la última parte de sus estudios para ser nuevos profesionales, de haber hecho un proceso, ¿no? Un proceso de haber visitado todas las unidades educativas de nuestra provincia, de haber podido llevar el mensaje a diferentes universidades manavitas y ecuatorianas que nos han permitido poder llevar este mensaje. Y seguir en esa misma mística, sobre todo aportando a la unidad. Creo que es importante, hoy más que nunca, que necesitamos que todos los ecuatorianos nos unamos, que trabajemos en beneficio del país. Creo que ese es el mayor legado que podemos decir de este programa. Y bien, usted lo acaba de decir, los hechos terminan representando más en función de la razón que las palabras. Me confirman desde Estudio Central que tenemos un video preparado, a ver si me ayuda Wilder Cedeño. Hoy estamos cumpliendo 300 semanas de Contigo Siempre y es motivo de inmensa alegría, especialmente porque es recordar centenares de encuentros con la gente. ¿Qué ha nutrido el trabajo del asambleísta Carlos Berman con sus propuestas desde el territorio? A lo largo y ancho de la provincia de Manabí y en muchos lugares del Ecuador. Ha sido maravilloso ser parte de este equipo y trabajar junto a la gente. Identificarnos con cada familia manabita y ecuatoriana que sueña con un futuro y presente mejor. Y haberles dado la oportunidad de mostrar sus talentos, su trabajo, sus tradiciones y sus grandes ideas y proyectos. Y la oportunidad de informarse, de conocer el trabajo legislativo y la coyuntura nacional. Hemos sido testigos del compromiso del asambleísta. Gracias, asambleísta, por permitirnos servir, siendo parte de este equipo. Celebramos con usted y con nuestros conciudadanos cumplir 300 ediciones de nuestro querido programa Contigo Siempre. Felicitaciones, asambleísta, y cuente con nosotros para seguir haciendo de este programa un mejor espacio para estar más cerca de sus mandantes. Felicitaciones y muchísimo éxito, asambleísta. Bien, ese es un video que reseña al equipo de trabajo suyo, asambleísta, que le ha querido preparar este trabajo, este producto comunicacional de agradecimiento a usted. Así es, solamente me cabe primero agradecerle a los conciudadanos que semana a semana nos permiten ingresar a sus hogares, a sus lugares de trabajo, a sus medios de transportación, a los medios de comunicación que han sido factor importante de apoyo para poder llegar a cada uno de los ecuatorianos. A usted, Néstor, por haber plasmado en realidad y haber nacido Contigo Siempre desde hace muchos años, a todo el equipo de trabajo, con todas las vicisitudes, con todas las exigencias diarias, que siempre lo hacemos buscando ser perfeccionistas, porque creo que Manabí se lo merece, el país se lo merece, ser cada día mejor. A todos nuestros seres queridos, que de alguna y otra manera han permitido también llegar a su hogar, a nuestra familia, que restándole por mucho tiempo a veces estos días, estos fines de semana nos trasladamos a diferentes partes del país, llevando ese mensaje de unidad, escuchando a todos. Gracias, solamente tengo palabras de agradecimiento y que Dios nos permita seguir cumpliendo lo que ofrecimos. Los manavistas somos hombres de palabra,
hombres y mujeres, y en esa misma línea queremos nosotros buscar siempre el ideal. A las autoridades, a los sectores y actores que han sido parte de este programa. Y a Dios, agradeciéndole que nos haya permitido poder llegar a este programa 300 y ojalá podamos llegar a muchos programas más. Bien, finalmente, Carlos Berman, este espacio Contigo Siempre es una manifestación de trabajo y de voluntad política y demostración de que no solo se piensa lo que se dice, sino que también se hace lo que uno piensa. Así es, muchas gracias Néstor, muchas gracias a usted y a todo el equipo de trabajo, e inclusive hay muchas más personas que son parte del equipo que, como se dice en el argot, periodistas tras bastidores también que han estado con nosotros de una manera desinteresada, apoyando siempre el trabajo de este programa que como nació, era y será de ustedes. Bien, reconocimiento y respeto para usted. Nos vamos ya, Carlos Berman. Muchas gracias, si Dios lo permite, el próximo sábado llevando el programa 301 y como siempre con respeto, con ponderación, con sencillez, con humildad, plantearle cumplir las mínimas medidas de bioseguridad, protegernos el rostro con la mascarilla, lavarnos bien la mano, cumplir el distanciamiento. Ya habrá momentos para podernos unir nuevamente con nuestra familia, con nuestros amigos. Muchas gracias y que Dios siga iluminando, bendiciendo a los hogares y familias manavitas ecuatorianas del mundo entero. Sale el manavita, dice. Ya es hora que todos sepan, ya es hora que todos se enteren cuál es la tierra sabrosa de las más bellas mujeres. ¿Cuál es la tierra sabrosa de las más bellas mujeres? Tierra de la sabrosura, donde no existen las penas, no caben las amarguras, vivirá que es cosa buena. No caben las amarguras, vivirá que es cosa buena. Si quieres gozar, vente a Manabí, que te la tierra sabrosa, mi gente si goza, Zapreta y Maní. Vente a Manabí, que no me voy de mi tierra. No me quedo aquí. Pedacito de estrella, ese sabor que perdura. Cuando estoy lejos de ti, miro el cielo y me alumbra la noche oscura. ¡Uepa! Vámonos gozando. Dímelo. Levanta tu bandera. Si tú eres Manaba, Manabada de vera. Levanta tu bandera. La tierra del viejo vuelo y Alfaro. Levanta tu. Estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin
estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Es la historia de un amor. Aquí finaliza Contigo Siempre, el programa de Carlos Bergman, tu asambleísta. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, desde las 8 de la mañana. Contigo Siempre, tu voz en la Asamblea Nacional. Carlos Bergman, tu asambleísta.